Así que Dios les bendiga, muy buenas noches, la paz del Señor con nosotras en el nombre de Jesús, su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, esa es la paz que necesitamos para este tiempo, gloria a Dios. Y bueno, estamos aquí en una entrega especial, hoy como, ¿verdad? Hoy 8 de marzo, donde se celebra tantas cosas, pero no necesariamente a la mujer. Y vamos a ver más adelante de qué se trata. Pero sí es un día propicio para aprovechar, ya que está todo, ¿verdad? Envuelto en esos vientos y en esas aguas, para compartir el verdadero diseño de la mujer, que más que asunto de revolución, de revueltas o de décadas o de siglos, es más un asunto de la idea pensada del creador para con nosotras. Así que yo voy a compartir aquí algo bien pequeño con ustedes, pero con mucho amor. Y bueno, la idea es que vamos a ver entendiendo y aceptando la verdadera feminidad. Y no podemos entender lo que no se nos ha explicado, pero no podemos aceptar lo que no hemos entendido. Entonces, más que nada en este tiempo, el Señor lo que quiere es que vayamos a su palabra y veamos qué es lo que Él dice acerca de nosotras. Nadie conoce nuestro diseño más que quien nos diseñó. Gloria a Jesús. Así que esto lo vamos a comentar al finalizar, porque esta grabación al final vamos a tener un tiempo de preguntas y de comentario exclusivo para aquellas que, ¿verdad?, han estado en vivo con nosotras, y vamos a ver qué ustedes piensan, qué les llega a su mente cuando escuchan la palabra feminidad, lo femenino, ¿verdad? Vamos a ver eso, pero con eso en mente vamos a seguir avanzando. Ya verán cómo todo va a caer por su propio peso. Entonces, hay un concepto de feminidad que es como se refiere al conjunto de características, ya sea físicas, psíquicas o morales, que se consideran propias de la mujer o de lo femenino. O sea, todo lo que tiene que ver con esas actitudes, con esos aspectos físicos de la mujer, bueno, pues se consideran la feminidad. Sin embargo, lo femenino se refiere a lo propio, a lo relativo o a lo perteneciente exclusivo de las mujeres. Por eso, de hecho, el sexo es masculino y femenino, el género es masculino y femenino, y de hecho los artículos, cuando utilizamos las oraciones para, ¿verdad?, esa lengua española, esos artículos femeninos y masculinos nos dicen también, nos muestran esas características de pertenencia de esa cosa. Y en el caso de nosotras, de la mujer, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos esas características distintivas, podemos diferenciarlo. Y esto junto con lo demás, entonces ya lo vemos como la feminidad. Entonces, la mujer, nosotras, necesitamos saber que tenemos un abanico de áreas, que somos un diseño complejo, pero a la vez exquisito, porque tenemos aspectos físicos, biológicos y reproductivos, emocionales, mentales, sociales, culturales y espirituales, que nos hace distintivas y características totalmente diferentes a las de los varones, ¿verdad? A la de los masculinos. Así que por eso es que somos tan complejas de entender, porque cuando ya sabemos que tenemos aspectos físicos y biológicos o reproductivos, entonces nos venimos y nos encontramos con que también hay aspectos emocionales propios de mí por ser mujer y de ti también. Entonces, lo primero que nosotras necesitamos es entender quiénes somos, o sea, qué somos, de qué manera estamos hechas, creadas, formadas, porque eso va incluso a permitir que nosotras tengamos hasta paciencia con nosotras mismas al momento en el que Dios está trabajando con nosotras. A veces solemos mucho perdonar a los demás, dar el todo por lo demás, pero nosotras no nos cuidamos a nosotras mismas.
y el Señor en su mayordomía nos ha entregado todo lo que poseemos para que también lo administremos bien. Así que para nosotras poder entender y aceptar el aspecto, ¿verdad?, de nuestra feminidad y de nuestro diseño, tenemos que ver a la mujer en 3 estadios. Tenemos que ver en una primera instancia a la mujer creada, cuáles son esos aspectos característicos de esa etapa, luego la mujer caída y luego la mujer redimida. Y cada una de nosotras está, estuvo y estará en uno de esos aspectos. Así que usted necesita entender eso para entonces cambiar lo que hay que cambiar, tomar las decisiones que hay que tomar y aceptar entonces ese diseño divino. Entonces, en una primera instancia viene la mujer creada, y es que todo lo que Dios creó, lo creó bueno. Todo lo que Dios creó fue conforme al estándar de nuestro Señor, o sea, y en Él todo es excelente. Sin embargo, sabemos que todas las cosas fueron creadas y producidas, y eso para eso está todo el capítulo 1 de Génesis. Y entonces nos damos cuenta que nuestro diseño per se está guardado en los primeros 3 capítulos de Génesis. Cuando nosotras nos adentramos a esos 3 capítulos, vamos a entender muchas cosas de nuestro diseño. Aquí yo les vine a traer unas pinceladitas, porque sería toda una serie, pero bueno, la idea es que usted luego pues rumee y escudriñe estos capítulos con la mentalidad de usted como diseño divino. Entonces, lo primero es, ¿para qué el Señor nos creó? O sea, ¿para qué el Señor nos formó como mujeres? Y entonces lo vemos, porque todo es con la palabra que lo traje aquí, que Jehová Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Por tanto, le haré ayuda idónea. Nosotras fuimos formadas, fuimos creadas desde la mente de Dios. Fuimos una idea hermosa de Dios. Sin embargo, al momento de él colocar esa idea dentro de su creación per se, él procuró que primero se hallara una necesidad, y en este caso de parte del hombre. El hombre, y lo vamos a ver más adelante, el hombre fue creado primero en el aspecto físico, aunque sabemos que cuando Dios sopló, sopló en lo espiritual, y el hombre y la mujer tienen un mismo espíritu. Lo que son diferentes son los vasos donde Dios deposita ese espíritu. Entonces, cuando vemos que Dios presenta esa necesidad de parte del hombre, ahí viene y lo forma. Forma a la mujer y se la entrega al hombre. Lo vamos a ver más adelante. Así que usted y yo fuimos pensadas para suplir una necesidad, y por eso que a nosotras se nos da tan bien, no ni siquiera solamente con el aspecto de los esposos, sino también de familia, de amistades, laborales. Cuando alguien necesita algo, es como que el Señor ya ha puesto en nuestro ADN esa capacidad de buscar soluciones. Bien, luego entonces, él no nos forma y nos tira o nos pone, no, él primero prepara el entorno. Y entonces él le da responsabilidades al hombre, que le ponga nombre a toda bestia. Y también que en medio de toda esa responsabilidad que él tenía, identificara que él tenía esa necesidad. Por eso es que el hombre, y eso ya es otro tema, el hombre ya hay un tiempo que siente que necesita casarse, que necesita tener esposa, porque eso fue puesto por el Señor. Pero él preparó todo el entorno para depositar esta delicadeza, ¿verdad? Esta creación de Dios dentro del entorno en el que ya Adán habitaba. Entonces, luego nos damos cuenta que tenemos un diseñador por excelencia. Él no permitió que el hombre se involucrara en ningún momento en la parte de cuando Dios nos estaba formando, para que no hubiera ningún atisbo ni de debilidad, ni de presunción por parte del hombre. Me refiero al hombre, ¿verdad? Porque era quien estaba creado primero, sino que Dios hizo caer en sueño profundo a Adán. Y aquí hay 2 aspectos muy importantes.
Lo hizo caer en sueño profundo para que toda la dinámica fuera exclusivamente de Dios. Dios se tomó su tiempo con nosotras, porque es un Dios excelente. Y mientras éste dormía, entonces tomó una de sus costillas, a diferencia la parte de Adán que lo hizo del barro, a nosotras nos tomó ya de un aspecto más de carne, más viva para formarnos. Por eso es nuestra tendencia a lo emocional, al afecto, al sentirnos queridas, y por eso es esa dinámica de los hombres tan analíticos, tan centrados en cierto punto y tan mecánicos, por así decirlo. Entonces luego cierra la carne en su lugar y no es hasta luego, disculpen que estoy en vivo, no es hasta luego que cuando ya el hombre despierta se da cuenta de todo lo que ha estado hecho. Y si fue hecho por Dios, el diseñador por excelencia, estuvo bien hecho. Entonces, luego viene el tema de la delicadeza en el diseño. Y es que dice que de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Y esto me llamó mucho la atención, la trajo al hombre. O sea, él hasta se tomó la delicadeza de introducir a la mujer. No es como que llegó la noche y amaneció y Adán se encontró con esa mujer y qué vamos a hacer, no. Primero fue todo un paso, y cuando ya se dio el momento oportuno, la trajo al hombre. Al parecer, fue incluso hasta en otro lugar diferente al que él tenía acostumbrado a hacer sus quehaceres y sus responsabilidades, ¿verdad? Y preparó ese encuentro. Por eso es que dice Adán, esto es ahora, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y esto es muy importante porque el hombre identificó y reconoció a una igual. En todo momento la vio como una, como él. Y sé también que tiene mucho que ver con el aspecto de la especie. O sea, cuando él vio todos esos animales, él se dio cuenta que ella físicamente era diferente a él, pero él sabía que algo ya tenía que la hacía igual a él. Y esto es muy importante porque el hombre, y este es un día que no solamente se debería estar hablando a las mujeres, a los hombres también, y es porque el hombre necesita identificar y reconocer a su ayuda idónea. Él necesita también el aspecto de la mujer como sentido general, o sea, los hijos, los esposos, los familiares masculinos necesitan recibir una cátedra bíblica de qué es la mujer y cuál es el diseño de Dios para la mujer, aunque ni siquiera estén casados, porque el conocer eso les va a permitir saber cómo tratarlas. Así que esto es ahora, señores, ese fue el primer, vamos a decir así, el primer poema. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y él entendió en ese momento que se sumaba ahora una responsabilidad a todas las demás que ya él tenía, pero una responsabilidad que iba a trascender porque tenía que ver directamente con él y no solo con las cosas que él hacía. Entonces, luego que vemos esto, ustedes saben que la palabra no se establecen los años, pero me imagino todo ese idilio, todo eso en el Edén, ya ustedes saben. Y ahí verá como ese primer momento cuando tú entiendes que tú has sido creada por un Dios delicado, un Dios excelente, un Dios amoroso, misericordioso. Hay esa primera etapa en nosotras. Pero luego, a medida que vamos conociendo eso, también viene a nosotras ese conocimiento del pecado, de que hay algo que sabemos que está ahí, pero no podemos acceder con la libertad que quisiéramos porque hay algo que nos impide llegar a él. Y entonces aquí lo hemos reflejado en este estadio de la mujer caída. Y vemos lo primero, que la creación de Dios, desde que la mostró que iba a ser de impacto. Y nos damos cuenta porque la serpiente era muy astuta y en vez de acercarse a Adán, se acerca a Eva. Y ahí nos damos cuenta de que él sabía el impacto que ella tenía en su esposo y en todo lo que, en todas las responsabilidades que habían, porque recuerden que ellos pasaron juntos a coadministrar lo que Dios les había entregado. Entonces,
Aquí vemos cómo la serpiente procura usar la astucia como contraparte de la sabiduría. Cuando nosotros tenemos un conocimiento que no viene de Dios, sino que viene de otras cosas, nos hace astutas, nos hace como que no lo sabemos todo, pero la fuente no es la correcta. Sin embargo, cuando una mujer adquiere su conocimiento de parte de Dios, es una mujer sabia y es totalmente diferente. Así que cuando él hace este encuentro que nosotros sabemos en este tercer capítulo, ya ustedes saben, ¿verdad?, cómo llega. Pero aparte de que es de impacto, la mujer muestra también su influencia. Y es que ella vio que el árbol era bueno, que era agradable a los ojos, ya nada más, y eso es un tema solo, que era codiciable para alcanzar sabiduría. Pero en la parte que nos vamos a detener hoy es que tomó de su fruto, comió y le dio también a su marido. Señores, pero Adán sabía que no se podía comer de ese fruto. O sea, no era algo que era ajeno a él. Entonces, a él, el cual comió así como ella. Y aquí nos detenemos. Nosotros tenemos que tener la sabiduría de Dios y no la astucia del mundo. Porque cuando tenemos la astucia del mundo, nuestra influencia es negativa, es de perdición para los que están a nuestro alrededor, no solamente hombres, sino cualquier persona. Sin embargo, cuando operamos bajo la sabiduría de Dios, entonces nuestra influencia es positiva y es eterna. Oigan, de hecho, incluso hasta trasciende a la eternidad de las demás personas. Así que es muy importante porque en este estadio caído, cuando aún no conocemos al Señor, entre tanto le aceptamos, posiblemente estamos lacerando a otras personas, estamos lastimando y estamos influenciando negativamente a otros. Entonces eso hay que tener mucho cuidado con eso. Pero como todo lo que Dios cree, lo dije al inicio, es bueno, también Él nos muestra en la palabra que la mujer es una creación con destino. Y de hecho, ese es el versículo, ¿verdad?, de este proyecto que Dios ha puesto en nuestro corazón. Es que nuestro destino está en el Señor. Y dice, a pesar de todo lo que pasó, Dios le dice a Satanás que él va a poner enemistad entre él y la mujer. Ni siquiera dice, yo voy a ponerte enemigo con Adán, no, sino que entre tu simiente y la simiente suya. Y ella te va a herir en la cabeza y tú le vas a salir en el calcañón. O sea, en ese momento estaba pasando eso de que él la estaba hiriendo en el calcañón. O sea, le restó autoridad y cayó de la gracia de Dios producto del pecado. Sin embargo, este versículo se conoce como el protoevangelio porque aquí Dios le promete, o sea, le muestra a Satanás que hay una promesa de salvación y de redención a la humanidad y que va a venir por una mujer, porque sabemos que el hombre es el que porta la semilla, ¿verdad?, para embarazar a la mujer, pero es la mujer que gesta. Y sabemos que Cristo vino por obra y gracia del Espíritu Santo y fue gestado en un vientre materno, ¿verdad? Así que estas dos mujeres son muy importantes. A esta a la que se le entrega esa promesa, ella posiblemente no, ni sé si entendía hasta dónde trascendía todo esto. Y este versículo entonces se hace efectivo en María, más adelante, en el nuevo pacto, cuando ya ella en Lucas capítulo 1 dice, óyeme, se regocija mi corazón en el Señor, porque ella no entiende cómo el Salvador de ella ya lo porta en el vientre. O sea, eso es algo muy, muy extraordinario. Entonces, a pesar de que pues hay destino en la mujer, hay consecuencias que fueron necesarias que se pasara, porque sabemos que Dios redime y restaura el cuerpo espiritual. Sin embargo, hay consecuencias que quedan en el plano físico, y nuestra primera consecuencia de la caída es que morimos, no somos eternos como en un principio Dios nos diseñó. Pero lo que más llama la atención aquí es que el deseo, tu deseo, será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Una de las consecuencias más difíciles
que la mujer tuvo que afrontar desde la caída fue que en la dinámica de ser formada para co-gobernar y co-administrar con su esposo, en este caso era con la figura masculina, se denigró su posición y ella quedó por debajo del hombre, cuando fue hecha realmente para ser ayuda idónea, para complementar al hombre. Y ya vemos las infinitas historias, tanto bíblicas como a nivel de nuestra historia, de cómo la mujer era maltratada, era subyugada, no recibía la distinción ni la autoridad que había sido recibida por parte de Dios. Entonces, aquí hay un llamado de promesa, y es que a pesar de que muchas personas creen que Adán le puso nombre a Eva cuando la conoció, no. Cuando yo le dije ahorita que era carne de mi carne y hueso de mis huesos, le llamó varona, porque del varón fue tomada. Pero es aquí, luego que pasa todo, que le cantan la consecuencia todito, que él entonces le pone el nombre, le pone Eva. Y dice que por cuanto ella es madre de todos los vivientes, o sea, él empezó a marcarla desde ahí, no conforme a su condición actual como la veía, sino conforme a la promesa que él entendió de que venía también por parte de ella, y que ella iba a ser la madre de las generaciones, porque de su vientre, de su descendencia, iba a salir la que en un futuro iba a ser esa, ese vientre gestor del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces nos damos cuenta que en este segundo estadio, si nosotras leemos acerca de los siglos 14, 15, 16, bueno, de hecho hasta el 18, incluso 19, sabemos que la mujer tuvo que luchar, tuvo que defender sus derechos frente a los hombres. Y un día como hoy, que estamos aquí reunidas, realmente fue un grupo de mujeres que se sublevaron en defensa de sus derechos, porque es que todo eso viene de esa caída, donde ella pierde la distinción de coheredera, de cogobierno, de coadministradora, de comayordoma con su, ¿verdad? Con su esposo, con el hombre, con la figura del hombre. Y entonces se queda la mujer así. Les cuento que hay gente que cree que la mujer se ha quedado en el estadio de caída y por eso no la deja hacer nada, no pasa nada, y me refiero incluso hasta en el plano espiritual. Sin embargo, la palabra de Dios nos establece que la mujer ya ha pasado a su estado de redimida. ¿Y qué es redimir? Es cuando tú eximes, tú liberas, tú salvas, tú exoneras de toda esclavitud, de toda culpa, de toda deuda. Y sabemos que el Redentor por excelencia es Cristo Jesús. Y Él no vino solo a restaurar la relación del hombre con Dios, sino también la relación de la mujer con Dios. Porque a pesar de que somos vasos diferentes, el Espíritu es el que Él sopló, cuando sopló de su esencia, de su naturaleza en nosotros. Y entonces esa es la parte que Cristo también viene a restaurar. Así que, a pesar de que mucho tiempo después fue necesario que entendieran que la mujer vuelve y restaura su posición no en un hombre, sino en Cristo, por medio de Cristo, entonces ahí es que nos damos cuenta de que lo que vemos en Génesis ya realmente fue completado y fue consumado en Cristo. Y por ende, ya en nosotras y en nuestra condición actual espiritual. Entonces, ¿en cuáles áreas se restauró esa posición? En el área de la maternidad. Antes la maternidad, la infertilidad y muchísimas otras cosas eran vistas como signo de castigo. Ya en Cristo, a pesar de que una mujer posiblemente no pueda tener hijos biológicos, Dios le permite ser madre espiritual de otras personas y le permite incluso mostrar y enseñar a otras jóvenes cómo saber ser mujer, cómo saber ser femeninas, cómo saber ser conforme al diseño de Dios.
pero también Cristo restaura en el liderazgo. Antes la mujer no podía hablar, no podía desarrollarse. Ahora vemos cómo en el ministerio de Cristo, quienes han estudiado los evangelios, cómo Él hace uso de mujeres para ir con Él en su ministerio, y muchísimas mujeres a las que Él salva y sana para demostrar que en Él también la mujer recibe retribución, pero también en el ministerio. Vemos en una carta de Pablo donde él establece que la mujer calle en la congregación, pero era producto de una situación que estaba pasando en esa congregación. Pero el mismo Pablo es el que nos explica cómo Dios ve los ministerios no necesariamente como vasos físicos, sino como el depósito que Él puso en nosotros. Por eso vemos mujeres evangelistas, profetas, maestras, pastoras, y, o sea, el Señor se suple de vasijas, tanto femeninas como masculinas, para ensanchar su reino y todo lo que Él tiene estipulado para una nación. También se restaura y se redime en el matrimonio. Ya pasa no el hombre a enseñorearse de su esposa, sino a hacerla partícipe de sus cosas. Y ahora la mujer empieza a vivir verdaderamente el para qué fue formada, que fue para ser ayuda idónea, para suplir toda necesidad que en un momento el hombre ni sepa, ni pueda, ni entienda cómo hacerlo, porque el Señor nos ha dotado para eso. Pero lo más importante es que se restaura la relación con Dios. Hombres y mujeres estaban destituidos de la gracia y de la gloria de Dios por el pecado. Sin embargo, en Cristo ya la mujer tiene libre acceso a Dios, al Padre, al Hijo, y a recibir la transformación del Espíritu Santo que se requiere para poder estar en óptimas condiciones para entrar a la eternidad. Ya no es un asunto de que se le abre la puerta del cielo a los hombres, a las mujeres no. Y cuando nosotras ya quitamos esa forma de ver la vida como solo con el aspecto físico y no con el cuerpo espiritual, entonces nos tardamos en entender muchas cosas. Así que hay algunas preguntas que quiero ya dejar, ya estamos finalizando esta parte, que quiero dejar para que tú misma reflexiones con el Señor, y espero que Dios traiga respuesta a tu vida, porque realmente en este tiempo es necesario que tú identifiques en cuál de esos estadios tú te encuentras, que tú entiendas el para qué fuiste diseñada, y entonces aceptes ese diseño de Dios para ti y empieces a caminar en él. ¿Ok? Así que tú sabes por qué Dios te hizo mujer. Me llama mucho la atención esa pregunta. Yo decía, Señor, pero qué cómico eres. Y sí, las cosas hubieran sido diferentes si hubiéramos sido hombres, pero como el Señor tiene todo lo de nosotras guardado y sabe todas las cosas, nos hizo mujer para algo. Entonces es importante que tú le preguntes a tu creador y diseñador por qué Él te hizo así. ¿Y por qué tú naciste en esta generación? ¿Por qué tú no naciste en el tiempo de Pablo? ¿O naciste en el año 1500? ¿O incluso naciste en el 1800 para ponerlo un poquito más cerca? No. ¿Por qué naciste en el año en el que naciste? En la nación en la que naciste. Y bajo cualquier circunstancia familiar o de situaciones difíciles de la niñez, aún aquí, o sea, estás aquí hoy. Dios te ha dado la capacidad de poder estar aquí y de escuchar esto que estamos compartiendo contigo. Entonces, ¿por qué o para qué? Es bueno que le hagan esa pregunta al Señor. ¿Tú sabías que ya tú fuiste redimida en Cristo? O sea, que posiblemente tú sientas que estás en un estado caído, posiblemente desbocada en el pecado, o que no tienes esa relación con Dios, o posiblemente ni siquiera la entiendes. Pero aparte de todo eso, ¿tú sabías que ya hay un regalo que se te entregó antes de que tú hoy entendieras que tienes la necesidad de ese regalo? Bueno, pues para eso estoy yo, decirte aquí, o sea, hoy te digo que hay un regalo de salvación que es para ti, antes de que tú entendieras que lo necesitabas. Así es el amor de Dios. Y esos dones y esos talentos que tú tienes, eso que tú sabes que haces, que fue un depósito de Dios, que acerca más a las personas de Dios, que permite servir a los demás,
que permite que tú te desarrolles todo eso. Tú sabes para qué Dios te lo puso. ¿Fue para engavetarlo o fue para verdaderamente usarlo? O posiblemente el miedo no te deja usarlo. O posiblemente las responsabilidades y el compromiso que hay que hacer con Cristo te hace pensarlo. Ahora yo te digo a ti, ¿qué tú crees? ¿Que a mí me ha sido fácil o que a cualquiera de las demás que estamos aquí nos ha sido fácil? Es que no es con nuestras fuerzas, es el Señor que nos ayuda. Y a pesar de que tenemos una naturaleza caída, nuestro espíritu procura buscar y servir al Señor conforme a su voluntad y a su estándar, porque el reino de Dios tiene un estándar. Y aunque no podemos llegar por nuestras propias fuerzas, su Espíritu Santo nos ayuda. Y si yo puedo, y si ella puede, y aquella puede, tú también puedes, pero debes tener como esa comunicación con el Señor, tú personal con Él. Y entonces, para terminar, te comparto que no basta solamente que tú hayas entendido todo eso esta noche, que hayas entendido cuál es tu diseño, que se va mucho más de ser simplemente mujer en términos biológicos, sino que hay un aspecto más espiritual. No basta solamente con tu entender estos 3 estadios de la mujer, que créeme, a modo muy resumido te expliqué, porque hay mucho, mucho por donde tratar cada uno. Si no solamente es entenderlo, también tú necesitas aceptar que tú formas parte de la dinámica de Dios y que aunque tú no sepas ahora cómo lo vas a hacer, el Señor te va a ayudar y entonces empezar a caminar con Él. Así que yo cierro esta parte diciéndote que en el Señor nada es casualidad, todo es diosidencia. Así que si tú has aceptado al Señor, le doy gracias al Señor por eso. Si tú por algún motivo has tenido dificultad con respecto de debilidades y de situaciones que te mantienen alejada con el Señor, oye, este puede ser el tiempo, un tiempo extraordinario. Y si tú no entiendes estas cosas, si tú quisieras primero entender un poco más, bueno, pues para eso estamos. La palabra de Dios te va a explicar todo, porque así como yo una vez no lo sabía, ya lo sé, tú también puedes saberlo. Pero quiero que sepas que todo lo que puedas estar viviendo, necesitas tomar la decisión mientras estás en vida. Y mientras más lucidez y juventud tú tienes para poder servir al Señor. Así que este es el tiempo oportuno. Le pido al Señor que puedas vivir, puedas caminar, puedas disfrutar su diseño en ti. Porque no hay una cosa más extraordinaria que una mujer pueda vivir conforme para lo cual fue diseñada, para lo cual fue creada, fue amada, fue redimida, fue posicionada nuevamente y fue traída a este tiempo, a esta nación, con estas personas que tú tienes alrededor. Así que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que en este tiempo empiece a tratar a tu mente y a tu corazón sobre estos temas. Así que hasta aquí vamos a pasar al tiempo de las preguntas, ¿verdad? Con las que estamos en vivo. Y a las demás que van a ver esto en diferido, las amamos mucho, les mandamos un abrazo muy grande. El Señor les bendiga y les guarde. Bye.